proteína. Y entonces sabemos que el proceso en el cual el DNA pasa a RNA se llama transcripción. Y se llama transcripción porque estamos pasando de ácidos nucleicos a ácidos nucleicos. La diferencia entre DNA y RNA radica en que estos ácidos nucleicos, en el caso del DNA, tienen como azúcar desoxirribosa y en el caso del RNA tienen una ribosa. Posteriormente va a haber otro paso, el cual se llama traducción. Se llama traducción porque vamos a pasar a otro lenguaje. En el caso del RNA es un ácido nucleico y vamos a pasar a un lenguaje de aminoácidos cuando producimos la proteína. También quedamos que todos los organismos vivos llevan a cabo este paso de información. Es decir, no existe ningún organismo vivo que pueda llevar a cabo el paso, por ejemplo, de RNA a DNA. Los únicos entes biológicos que son capaces de llevar transcripción reversa son algunos virus de RNA. Y quedamos que uno de los virus más famosos que pueden llevar a cabo este proceso es el virus de VIH, que es un virus de RNA que puede llevar a cabo la transcripción reversa. Y decimos que es un ente biológico porque los virus no son seres celulares y por tanto no son seres vivos. Muy bien. Sabemos también que que los nucleótidos están conformados por 3 elementos principales, ¿no? Que van a ser, va a ser el azúcar, que puede ser ribosa en el caso de RNA y desoxirribosa en el caso de DNA, y que también van a tener un grupo, una base nitrogenada, que pueden ser las purinas o pueden ser las pirimidinas. En el caso de, de las purinas, tenemos adenina y guanina. Y en el caso de las pirimidinas está citosina, son citosina, timina y uracilo. Entonces, en el caso del DNA, tenemos timina y en el caso del RNA tenemos uracilo. Y también tenemos un grupo fosfato. Muy bien. ¿Qué también vimos la clase pasada? También vimos que el DNA puede generar puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas. Y de hecho esto es de gran importancia porque gracias a esos puentes de hidrógeno, el DNA tiene una estructura helicoidal de doble cadena. Muy bien. Y además sabemos que no es que se hagan estos enlaces de hidrógeno al azar, sino que existe una complementariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que la timina va a formar siempre puentes de hidrógeno con la adenina y que la guanina va a formar puentes de hidrógeno con la citosina. En el caso de timina y adenina van a formar únicamente 2 enlaces, 2 puentes de hidrógeno, y en el caso de la guanina citosina va a formar 3 enlaces, puentes de hidrógeno. Muy bien. También vimos que existen diferentes tipos de RNA, pero los que se encuentran implicados en el dogma central, es decir, en la transferencia de la información, son los siguientes. El RNA mensajero, que es el producto de la transcripción, y los RNAs de transferencia y los RNAs ribosomales que están implicados en la traducción. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, bueno, un esquema muy básico del dogma central de la biología. ¿Por qué decimos que es dogma? Porque esto se lleva en todos los organismos vivos, ¿ok? Y es algo que ya es ley. Entonces,
¿qué pasa? Yo tengo mi doble cadena de DNA y se va a transcribir un gen. Quedamos que el DNA en el núcleo, ¿cómo está? Pues está en forma de cromatina. Y entonces van a estar ciertas regiones que van a estar muy compactas y otras que van a estar laxas. Las regiones que van a estar laxas son aquellas regiones a donde se encuentran genes que se van a expresar. ¿Cómo se llaman esas regiones de la cromatina? Se llama eucromatina. ¿Qué quiere decir chicos? Quiere decir verdadera. Entonces, son esta parte de la cromatina que se va a expresar, por eso se dice que es la verdadera cromatina. ¿Y cómo se llama la cromatina que se encuentra compactada, chicos? Que es la que no se va a expresar. Esa se llama heterocromatina y está tan compacta que no es posible que llegue la RNA polimerasa y pueda empezar a llevar la transcripción. Muy bien. Entonces, la transcripción, ¿dónde va a ocurrir, chicos? ¿Alguien me puede decir? Lo dijimos la clase pasada. ¿En el núcleo? Y va a ocurrir en el núcleo. La transcripción ocurre en el núcleo. Entonces, en el núcleo se van a generar estos RNAs mensajeros y ahí mismo se van a madurar. Ya maduros van a salir por los poros nucleares. ¿Y a dónde van a llegar? Bueno, van a llegar a donde está el retículo endoplásmico, justo donde están los ribosomas. Y ahí donde están los ribosomas, en el caso de los eucariontes, pues va a ocurrir la traducción, que la traducción es el paso de mRNA a aminoácidos o a cadenas de polipéptidos, y con esto formamos las proteínas. Muy bien, ya vimos que existe cierta estructura de los genes. Ya sabemos que un cistrón es un gen estructural. Y entonces sabemos que estos genes estructurales tienen diferentes regiones. Una de las regiones más importantes es el promotor. ¿Por qué? Bueno, porque en el promotor ahí se va a unir la RNA polimerasa, en el caso de los procariontes, y en el caso de los eucariontes, ahí va a ser un sitio donde se van a unir todos los factores de transcripción que van a generar el complejo transcripcional. Muy bien, ya tenemos el promotor y su función. Luego vamos a encontrar unas regiones que se llaman regiones UTR. Y estas regiones UTR en general sirven para la regulación de la expresión. Y también sirven para darle estabilidad al mRNA y que no se degrade dentro de la célula, y también para señalizar a dónde nosotros queremos que vaya esa proteína. ¿Por qué? Porque dentro de los eucariotes nosotros tenemos diferentes organelos. Y entonces hay muchas proteínas que son específicas de ciertos organelos, como por ejemplo tenemos proteínas que van a peroxisomas, tenemos proteínas que van a la mitocondria, proteínas que van a aparato de Golgi. Y entonces todas estas proteínas saben a dónde ir gracias a que tienen una etiqueta que les dice a dónde tienen que localizarse. Y generalmente esa etiqueta está en las regiones UTR. Muy bien. Y después tenemos la parte más importante de nuestro gen, que se llama ORF, Word. También les llamamos en inglés Open Reading Frame. ¿Qué quiere decir? Es la región codificante, es decir, es la región del DNA que va a codificar para la proteína. Muy bien. En el caso aquí, ya lo habíamos visto que siempre yo les voy a mostrar cómo ocurre este proceso en bacterias, porque es un proceso más simple y posteriormente lo vamos a pasar a eucariontes. Aquí les muestro el promotor de la bacteria, de una bacteria. Digamos que sería un promotor como típico. Y entonces tenemos que este promotor siempre va a estar
siempre va a estar, digamos, antes de nuestra región codificante. Y generalmente esta región va a estar numerada de forma negativa. ¿Qué quiere decir estos números negativos? Estos números negativos lo que nos quieren decir es que está antes de la región codificante, ¿ok? Entonces, cuando yo pongo +1, quiero decir que ahí va a ser a donde se va a comenzar la transcripción. Y generalmente en este promotor voy a tener ciertos elementos estructurales a donde va a haber unas secuencias específicas que generalmente se repiten, las cuales están relacionadas con sitio de reconocimiento. En el caso de las bacterias, van a ser sitios que va a reconocer mi RNA polimerasa. Y entonces es una región a donde digamos que mi RNA polimerasa va a poder como estacionarse. Y entonces es esa región a donde ya mi polimerasa va a decir, bueno, aquí me estaciono y a partir del nucleótido 1 ya voy a empezar a hacer la transcripción. Generalmente en las bacterias existen unos elementos del promotor que son muy comunes, que son la caja Tata. Se llama caja Tata porque vean, generalmente está hecha por tiamina, adenina, tiamina, adenina, adenina, tiamina. Y entonces estos elementos son muy conservados en la bacteria, en las bacterias, y lo que hacen es ayudar a que la RNA polimerasa se posicione justamente antes del inicio de la transcripción. Luego tenemos estas regiones UTR, que como ya lo habíamos dicho, son regiones que no codifican, ¿ok? Por eso se llaman untranslated regions. Y generalmente estas regiones, ya lo habíamos visto, puede haber una región 5', que ¿qué quiere decir? Es la región que queda antes de la secuencia codificante, y tenemos una región 3', la cual se encuentra después de la región codificante, ¿ok? Entonces, en el caso de la región 3', ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, lo que vamos a tener son, digamos que ciertas secuencias que ayudan a controlar la traducción. Podemos tener ciertos elementos, digamos, estructurales que promueven o limitan la traducción en ciertas condiciones fisiológicas. Y también en la región 3' tenemos algunos elementos que van a brindar estabilidad, como podría ser la colita de Polía. También vamos a tener en esta región 3', vamos a tener una región que va a ayudar a la localización subcelular. Entonces, generalmente los UTRs, si alguien les pregunta qué van a generar, bueno, van a generar regiones de control y también de estabilidad y localización. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la RNA polimerasa. Ya quedamos que la RNA polimerasa es una enzima la cual es oligomérica. ¿Qué quiere decir que sea una enzima oligomérica? Bueno, que se necesitan diferentes proteínas para formar toda la estructura. Entonces, en este caso, sabemos que existen dos regiones principales de la RNA polimerasa. Tenemos una región que le vamos a llamar la región core, que está compuesta por la subunidad beta, la alfa y la omega, y tenemos la subunidad sigma, ¿ok? Entonces, el core va a estar dada por beta, alfa y omega, y vamos a tener digamos, de forma independiente, la subunidad sigma. Es muy importante la subunidad sigma en las bacterias, porque la subunidad sigma a lo que se va a dedicar es, digamos, que a unirse al promotor. Entonces, la subunidad sigma es tan importante que justamente va a ser la que va a decir qué genes va a expresar, porque son digamos que va a identificar ciertas regiones
regiones de los promotores. En el caso del core de la polimerasa, ¿cuál va a ser su función? Bueno, pues su función va a ser, digamos que tiene como forma como de manita de guante de béisbol. Entonces, su función va a ser, pues ya llevar a cabo la transcripción y llevar a cabo la polimerización de los nucleótidos de RNA. Y entonces va a utilizar como cadena molde a la cadena antisentido para de esta forma generar de forma complementaria la cadena sentido, pero ahora de RNA. Algo a destacar es que en el proceso de transcripción se forma algo que se llama la burbuja de transcripción, que lo que quiere decir es la RNA polimerasa que está separando las dos cadenas y está generando una cadena naciente de RNA que va a tener el sentido de la cadena sentido del DNA. Muy bien, pero ¿cómo es que las células pueden terminar este proceso de transcripción? Bueno, existen muchos mecanismos. En el caso de las bacterias, existe una proteína que se llama la proteína Rho. Y la proteína Rho lo único que hace es unirse al RNA mensajero que van haciendo y entonces se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo. ¿Y qué pasa, chicos? Va a llegar un punto en el cual va a chocar con la RNA polimerasa y la va a empujar. Y ese empujoncito lo que va a hacer es que la RNA polimerasa libere a la cadena de DNA y de esta forma termina la transcripción. ¿Pero qué creen? Existen otros mecanismos en bacterias de cómo termina la transcripción y también puede ser dado por la formación de ciertas estructuras que están dentro del RNA mensajero. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues este RNA mensajero empieza a acoplarse como de forma semicomplementaria y forma un tipo de estructura pasador. Y entonces, esta estructura pasador, cuando se va formando, lo que va a hacer botar a la RNA polimerasa y de tal forma va a liberar al DNA de esta enzima y entonces se va a interrumpir la transcripción. Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros ya sabemos que existen dos tipos de genes, los monocistrónicos y los policistrónicos. ¿Alguien me podría decir cuáles son las características de los genes monocistrónicos y de los genes policistrónicos? Lo vimos la clase pasada y además está en la diapositiva. ¿Nadie? A ver, oí una pequeña vocecilla. Anímense, no pasa nada. ¿No son los que mueven solamente una pequeña molécula de la proteína? A ver, de nuevo, es que no te escuché bien. Que si no son los que mueven una pequeña parte nada más de la molécula de la proteína. Una unidad. En el caso de los genes monocistrónicos, vamos a tenerlos en los genes eucariotes, es decir, en los genes que son, en los organismos que son pluricelulares o en los organismos que tienen núcleo, ¿no? Y la diferencia con los genes policistrónicos es que los genes monocistrónicos únicamente van a codificar para una sola proteína. Por eso se llaman monocistrónicos. ¿Qué quiere decir mono, chicos?
1. Entonces, lo que te está diciendo es que por cada gen monocistrónico vamos a tener un solo gen. ¿Qué va a pasar en el caso de los genes policistrónicos? Los genes policistrónicos generalmente son los genes de los procariotes. ¿Quiénes son los procariotes? Las bacterias. Y estos genes policistrónicos en un gen se pueden, digamos que, codificar más de una proteína. Aquí en el ejemplo les estoy enseñando un gen policistrónico y entonces este gen policistrónico va a generar 3 proteínas, ¿ok? Entonces, esa es una de las diferencias. ¿Cuál es otra diferencia, chicos? Bueno, generalmente, por ejemplo, los genes eucariotes llevan a cabo una maduración de los genes del mRNA. ¿Cuál va a ser el proceso de maduración de estos genes monocistrónicos y de eucariotes? Para que nosotros digamos que un gen es maduro, tenemos que adicionarles una molécula en el extremo 5' que va a ser una molécula CAP, ¿ok? Y en el extremo 3' se le va a adicionar una colita de polía. ¿Qué ocurre con los genes policistrónicos? Bueno, en el caso de los genes policistrónicos no llevan a cabo un proceso de maduración. Entonces, en el caso de los eucariotes sí, porque además les había comentado que en el caso de los genes eucariotes, nosotros tenemos regiones que sí van a codificar y regiones que no van a codificar. Y entonces, ¿qué ocurre con estas regiones que no codifican? Bueno, pues hay un procesamiento en el cual se quitan. ¿Cómo se llaman esas regiones que no codifican, chicos? Y que están dentro de la región codificante. Se llaman intrones. Y las regiones codificantes que están en la región codificante se llaman exones. Entonces, hay un proceso de maduración a donde se quitan esas regiones que no van a codificar, para proteína, que están en esta región, y entonces lo que se hace es quitarlas. Anteriormente se creía que estas regiones eran como regiones, le llamaban junkie regions, eran como basura, pero no, ahora ya se sabe que esas regiones ayudan a la regulación de la traducción de los genes. Entonces es una forma de regular muchísimo más, digamos, fina la expresión de nuestros genes dentro de nuestras células. Muy bien. Ahora vamos a hablar cómo ocurre la traducción y la transcripción en el caso de los procariontes, de las bacterias. Ya vimos que es un proceso muchísimo más simple en el caso de las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias únicamente, no tienen núcleo, no tienen compartimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que todos los procesos biológicos ocurren en un mismo lugar. Entonces, la transcripción y la traducción van a ocurrir de forma simultánea. Aquí yo les muestro una micrografía de cómo este proceso se está llevando a cabo. Y entonces vean, esta rayita en realidad es nuestro DNA. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues se va a llevar a cabo la formación de mRNA y ese mRNA que van haciendo se va a traducir por medio de los ribosomas. Estas bolitas son los ribosomas, ¿ok? ¿Y qué van a generar en la traducción? Van a generar la cadena de polipéptidos, chicos. Y entonces con esta cadena de polipéptidos se van a ir formando las proteínas. Entonces, en el caso de las bacterias, el proceso de transcripción y traducción es simultáneo. Pero ahora vamos a ver cómo ocurre en los eucariotes. Yo siempre les he dicho, les he dicho desde la clase pasada, que en el caso de los eucariotes,
estos procesos son muchísimo más complejos. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de las bacterias, únicamente tienen una molécula de RNA polimerasa, tienen una única polimerasa. Lo único que puede variar es la subunidad sigma, y entonces eso hace que, digamos que cambie el patrón de expresión, ¿no? O sea, la unidad sigma es la encargada de expresar cierto tipo de genes, porque hay diferentes clases de unidades sigma. Pero en el caso de los eucariotes, tenemos que existen 3 RNAs polimerasas diferentes. Y entonces, estas RNAs polimerasas van a estar especializadas en cierto tipo de genes que van a expresar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la polimerasa 1 de RNA, la cual lo que va a hacer es expresar genes que estén relacionados con RNA ribosomales. Luego tenemos la más estudiada, que es la RNA polimerasa tipo 2. En este caso, esta RNA polimerasa tipo 2 va a estar implicada en generar RNAs mensajeros y RNAs de silenciamiento. Y tenemos la RNA polimerasa 3. Esta va a estar especializada en generar RNAs de transferencia, RNAs ribosomales y también algunos RNAs de silenciamiento. Pero la más estudiada es la RNA polimerasa tipo 2 y tiene mucho sentido porque es la encargada de llevar a cabo la producción de mRNAs mensajeros, es decir, es la encargada de generar todos los transcritos que posteriormente se van a traducir. Entonces, bueno, en eucariontes no es tan sencilla la transcripción como es en el caso de las bacterias, que en las bacterias únicamente tiene que estar como libre esta región del promotor y entonces llega la polimerasa, la RNA polimerasa, la unidad sigma, digamos que es la que identifica dónde empieza el promotor, y a partir de ahí, bueno, pues ya empieza su transcripción. En el caso de los eucariotes, digamos que tenemos diferentes como factores de transcripción que tienen que estar acoplados al promotor. Y dentro del promotor existen diferentes sitios de unión a estos factores de transcripción. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la transcripción, tiene que formarse el complejo transcripcional y tiene que estar completito. Y aquí simplemente les muestro una caricatura de cuántos factores de transcripción tienen que estar unidos. Hay muchos factores de transcripción y todos están relacionados con un estadio metabólico de la célula. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la transcripción en los eucariontes es muchísimo más compleja porque se requiere que la célula esté teniendo condiciones súper específicas para que se pueda llevar la transcripción de los genes. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vamos a regresar ahorita al procesamiento de estos mRNAs en bacterias. Nosotros quedamos que en el caso de las bacterias tenemos genes policistrónicos, que generalmente estos genes policistrónicos son genes que están relacionados unos entre sí, es decir, dentro de este gen policistrónico, los genes o las proteínas que están codificadas en este gen, todas se encuentran relacionadas entre sí. Y esto es porque de esta forma, digamos que la bacteria dice, bueno, pues de una me transcribo todo, pero ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que la RNA polimerasa de la bacteria puede hacerse como de la vista gorda
de los codones de paro, de estos genes individuales. Bueno, pues la RNA polimerasa tiene un sitio alostérico, que como se los expliqué la clase pasada, el sitio alostérico es un sitio diferente al sitio catalítico. El sitio catalítico sería esta región a donde se lleva a cabo la función biológica, es decir, la reacción química, a donde se van uniendo y polimerizando los nucleótidos. Entonces, este sitio alostérico es un sitio diferente al sitio catalítico, es decir, es un sitio diferente de donde se lleva a cabo la reacción, pero que es importante. ¿Por qué? Generalmente los sitios alostéricos regulan la función de las proteínas. En este caso, la RNA polimerasa tiene un sitio alostérico donde se une un factor que se llama factor antiterminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a transcribir el primer gen, pues sí, el primer gen del gen policistrónico, ¿qué va a ocurrir? Bueno, se va a unir el factor antiterminación y entonces la RNA polimerasa no va a ser capaz de detectar el final de la transcripción. Es decir, no va a ser capaz de ver el codón de stop. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que voy a generar un mRNA que va a tener diferentes genes. Después de eso, ¿qué va a ocurrir, chicos? Bueno, lo que va a ocurrir es que se va a procesar ese mRNA y entonces voy a poder generar las diferentes proteínas. Muy bien. Pero bueno, en el caso de las bacterias, como ya les había mencionado, no es que tengan este sistema de regulación tan fino de la transcripción como es en los eucariontes, a donde hay un montón de factores de transcripción que están relacionados con diferentes condiciones biológicas. En el caso de las bacterias o procariontes, vamos a tener que quien regula la transcripción va a ser la subunidad sigma. Y eso tiene mucho sentido, porque la subunidad sigma es esta subunidad que va a ser la que se va a unir directamente con el promotor, que va a ser esta secuencia que se encuentra antes de la región codificante. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Bueno, pues esta subunidad sigma, digamos que las bacterias tienen diferentes. Entonces, esta subunidad sigma, por ejemplo, se puede unir a promotores de genes que van a hacer housekeeping, es decir, genes que siempre se están expresando todo el tiempo. También vamos a tener otra subunidad sigma que van a responder, por ejemplo, al estrés. Por ejemplo, al estrés alimenticio. Hay ciertos genes que solamente se expresan cuando hay señales de estrés. Luego tenemos otros genes que están involucrados en la utilización de nitrógeno. Entonces, esta subunidad sigma solamente va a poder reconocer genes involucrados en metabolismo de nitrógeno. Tenemos otros que pueden estar relacionados con el estrés calórico, como puede ser la subunidad sigma 24 y la 32. Tenemos algunos que están relacionados con la biosíntesis de flagelo o de cuerpos móviles, ¿no? Para generar movilidad. Y también otras que están relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, del hierro. Entonces, esta subunidad sigma lo que va a hacer es ayudar a las bacterias a regular su expresión. Entonces, en ciertas condiciones se va a dar una mayor o una menor expresión de estas subunidades sigma y entonces eso va a hacer que se exprese de forma diferencial ciertos genes en ciertas condiciones ambientales. Nosotros también habíamos hablado que justamente una de estas subunidades sigma, que es la subunidad sigma 32, también tiene función como
como chaperona. ¿Y qué quedamos que era una chaperona, chicos? Una proteína que acompaña. Sí, es una proteína que acompaña. Justamente es como los chaperones que en mis tiempos o en los tiempos de mis papás se acostumbraban, ¿no? En este caso es una proteína que acompaña. En el caso de RPOH es la subunidad sigma que está asociada a el estrés calórico. Y esta proteína lo que va a hacer es tener una actividad chaperona, que lo que va a hacer es cuidar el plegamiento de nuestras proteínas. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que la función de una proteína está dada por su estructura tridimensional. Entonces, ¿qué pasa con el calor, chicos? Pues con el calor muchas de nuestras proteínas se pueden desnaturalizar. Piénsenlo así, cuando nosotros hacemos un huevito frito, ¿qué pasa cuando yo pongo el huevo en el sartén? ¿Qué pasa con la yema y la clara? Se desnaturaliza, ¿no? Y de hecho, esas proteínas hasta se hacen sólidas, se cuajan y hasta cambia el color. Bueno, pues sí, eso pasa cuando hay desnaturalización. Cambia la estructura de la proteína y entonces genera esa como estructura gelatinosa. Pero ¿qué cree? Pues en ese punto ya esas proteínas ya no van a tener su función biológica. Eso pasa, digamos, que en menor medida en el organismo de una bacteria que está sometida a un estrés calórico, pero tiene RPOH. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, RPOH lo que ayuda a que las proteínas que se empiezan a desplegar y a perder su estructura adquieran de nueva cuenta su estructura nativa. Y con esto ayuda a que no haya, digamos que, pérdida de función. Entonces, además de que RPOH funciona como parte de la RNA polimerasa para poder prender genes de estrés calórico, también lo que va a hacer es ayudar a replegar aquellas proteínas que están desplegadas. Y entonces con esto, estas proteínas van a recuperar su función biológica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de cómo es que se expresan los genes en el caso de los procariotes. Ya sabemos que ellos tienen genes policistrónicos, que quiere decir que tienen en un solo gen varios genes codificados. Entonces, también vimos que en los genes policistrónicos tiene como característica que estos genes están relacionados con una función biológica. Entonces, este conjunto de genes, con todas sus regiones regulatorias, se llaman operones, ¿ok? Entonces, estos operones son sumamente importantes en las bacterias. ¿Por qué? Porque existen como procesos de regulación de transcripción que están finamente regulados a través de los operones, en los cuales están regulados por ciertas condiciones biológicas, que puede ser nivel de energía, que puede ser abundancia de algún nutriente. Y entonces, de esta forma, si existen todas las condiciones adecuadas, se van a expresar todos los genes que están en ese operón. Entonces, si nosotros queremos estudiar y entender cómo funcionan los operones, el primer operón que les va a venir es el operón de lactosa. El operón de lactosa es como el operón prototípico. Es el operón que más se estudia y es el operón con el cual cualquier estudiante de licenciatura o de posgrado entiende cómo es la regulación de los operones. Entonces, nosotros tenemos el operón de lactosa que tiene varias regiones. Una región regulatoria
y una región a donde vienen los genes estructurales. ¿Cuáles son los genes estructurales, chicos? Son estos genes que van a codificar pues para las proteínas. En este caso van a ser proteínas relacionadas con la asimilación de la lactosa. En el caso de estos genes, LAC-Z va a generar una beta-lactosidasa. En el caso de LAC-Y va a generar una lactosa permeasa y en el caso de LAC-A va a ser una lactosa acetilasa. Todas estas enzimas se van a ocupar para que la bacteria pueda utilizar como fuente de energía la lactosa. En el caso de la región regulatoria, voy a tener varios sitios. Voy a tener un sitio CRP, a donde va a ser un sitio donde va a llegar un regulador de la transcripción y que va a llamar a la RNA polimerasa. También voy a tener un sitio llamado LAC0, y este sitio LAC0 es a donde va a estar un represor que se va a quedar ahí al menos de que exista lactosa. Y finalmente voy a tener LAC-P, que es a donde se va a unir mi RNA polimerasa. Entonces, ¿cómo es que se regula el operón de lactosa? Bueno, para que se puedan expresar los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, tienen que existir dos condiciones fisiológicas. Una es que no haya glucosa y la otra es que haya lactosa. ¿Cuándo no se va a expresar? Bueno, cuando hay glucosa, a pesar de que haya lactosa. Cuando no hay glucosa, pero no hay lactosa. Cuando sí hay, cuando no hay glucosa y tampoco hay lactosa. Entonces, vamos a ver qué ocurre en cada una de estas condiciones biológicas. Entonces, yo les digo que únicamente funciona cuando no hay glucosa y sí hay lactosa. ¿Por qué? Bueno, porque para que CRP se una y así pueda llamar a la polimerasa, yo voy a necesitar que la proteína CRP tenga unido un metabolito que es señal de que no hay nutrientes, de que está en un nivel de baja energía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de que no tengo glucosa y que no tengo mucho ATP. Entonces, ¿cuál es este segundo mensajero? Bueno, se llama AMP cíclico. Y el AMP cíclico es, digamos, producto indirecto de la degradación de ATP. Es decir, el ATP va a pasar a ADP y ese ADP, si se degrada, va a pasar a AMP y ese AMP se va a ciclar y va a formar AMP cíclico. Entonces, cuando yo tengo altos niveles de AMP, quiere decir que tengo bajos niveles de ATP y entonces eso quiere decir que pues no tengo suficiente glucosa, que sería como la fuente preferencial de todos los organismos. Entonces, estos altos niveles de AMP van a hacer que esta molécula AMP se cruce con CRP y entonces cuando se cruza con el CRP se va a unir, va a cambiar de conformación y va a poder unirse al sitio CRP. Muy bien. ¿Y entonces qué va a pasar? Esta CRP con AMP acoplado va a llamar a la RNA polimerasa. Entonces, ¿eso qué va a generar? Bueno, va a generar que se inicie la transcripción. Pero antes de eso, yo necesito que exista lactosa. ¿Por qué? Porque existe la región LAC0. Y en esta región LAC0 se encuentra unido el represor LAC1. Y entonces, este LAC1 únicamente se va a poder, digamos que, despegar de esta región y permitir que la RNA polimerasa inicie la transcripción únicamente si hay lactosa en el medio celular. ¿Por qué? Porque cuando LAC1 se une a la lactosa, cambia de conformación y entonces lo que va a generar es que este cambio de conformación
va a permitir que se despegue LAC1 y inicie la transcripción. Muy bien. Ahora vamos a ver las demás condiciones metabólicas en las cuales no se prende el operón de lactosa. A ver, tengo glucosa en circulación y también tengo lactosa. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, no voy a tener altos niveles de AMP cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar? CRP no va a tener AMP cíclico, entonces no va a tener la conformación ideal para unirse a CRP. Y entonces, si no se une CRP, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces no va a poder reclutar a la RNA polimerasa. Pero te estoy diciendo que si tengo lactosa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues LAC1 va a cambiar de conformación porque va a estar unido a la lactosa y de tal modo se va a separar del LAC0. Pero no va a ocurrir la transcripción porque no está reclutada la RNA polimerasa y por tanto no se van a prender los genes de no se van a expresar LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo glucosa pero no tengo lactosa? Bueno, pues va a pasar lo mismo. CRP no va a estar unido a AMP cíclico y por tanto no va a tener la estructura necesaria para unirse al sitio CRP y por tanto no va a poder reclutar a la RNA polimerasa. ¿Ok? Entonces por eso no vas a tener aquí RNA polimerasa. No tienes lactosa. ¿Qué va a pasar en ese punto? Bueno, LAC1 sí va a estar unido a LAC0. ¿Por qué? Porque LAC1 no va a cambiar de conformación debido a que no va a estar unido a la lactosa y entonces va a estar unido a este sitio de represión. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tampoco va a haber transcripción porque no tengo reclutada a la RNA polimerasa y además de todo, tengo el represor unido a LAC0. Ahora, la tercera condición donde no se va a expresar los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Bueno, no tengo glucosa y no tengo lactosa. Entonces, bueno, no tienes glucosa. Vas a tener un nivel energético bajo y entonces vas a tener producto de la degradación del ATP y lo vas a tener en altos niveles. Entonces vas a tener altos niveles de AMP cíclico. Este AMP cíclico se va a unir a la proteína CRP. Padrísimo. La CRP sí se va a poder unir al sitio CRP y sí va a poder reclutar a la RNA polimerasa. Pero ¿qué creen, chicos? En este caso no tengo lactosa y para que LAC1, que es el represor, se pueda quitar, tengo que tener LAC1 unido a la lactosa para que cambie de conformación y libere para que pueda iniciar la transcripción. En este caso, LAC1 va a actuar como un chipotito que no va a permitir que la RNA polimerasa avance. Y entonces, por tanto, se va a reprimir el operón de lactosa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí, no? Tal vez. No, por el momento. Entonces, imagínense, las células son sumamente inteligentes. ¿Por qué hacen esto? Porque, por ejemplo, no utilizan, a pesar de que tengan lactosa, no van a prender el operón. Pues porque es muchísimo más barato energéticamente utilizar glucosa que utilizar lactosa. Entonces es como, a ver, ¿para qué si para mí es más fácil utilizar la glucosa? ¿Para qué me complico
utilizando lactosa, si eso me va a costar mucho más tiempo, dinero y energía. Y en el caso, por ejemplo, donde tú sí tienes, pues no tienes lactosa, no tiene sentido que tú sintetices proteínas y enzimas que para sintetizarlas vas a ocupar energía, si no vas a tener lactosa que al final te va a funcionar como fuente de energía, ¿no? Entonces, el operón de lactosa es como el operón prototípico con el que toda persona que empieza a estudiar biología molecular aprende cómo es la regulación, pero no quiere decir que sea el único. Existen muchos operones, chicos, y generalmente los genes de las bacterias están acomodados en operones para diferentes procesos biológicos y diferentes vías. Entonces, bueno, ¿por qué a mí, Erendira Rojas Ortega, se me ocurre que es importante que ustedes sepan que es importante saber cómo funciona el operón de lactosa? Bueno, porque en la biotecnología se hace uso súper extendido de este operón de lactosa para, digamos, modificarlo y introducirle genes de nuestro interés. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sintetizar de forma heteróloga, ¿qué quiere decir heteróloga? Sintetizar alguna proteína en un organismo diferente del cual es la proteína, pues se utiliza esta clase de herramienta. Y entonces lo que hacemos es modificar el operón de lactosa, quitarle los genes LAX, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, y ahí metemos nosotros nuestro gen. Y entonces así nosotros podemos regular a través, podemos regular la expresión de un gen a través de ciertos nutrientes, en este caso la lactosa. Y entonces, bueno, este operón se regula con lactosa, pero ¿qué creen? Bueno, pues existe algo que se llama IPTG o isopropil tiogalactosidasa, que es un análogo, digámoslo así, estructural de la lactosa. Y ustedes van a decir, ay, Erendira, pero no se parece tanto. La lactosa es un disacárido de galactosa y glucosa, y en el caso del IPTG, pues más bien parece como un monosacárido. Sí, pero digamos que tiene una estructura similar a la lactosa y entonces esto puede inducir la expresión de los genes. Y entonces esto es muy utilizado por nosotros los biotecnólogos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos inducir la expresión de un gen y producir un montón de proteína en el laboratorio. Y además, el IPTG tiene una gran ventaja, porque anteriormente se utilizaban estos métodos a donde se utilizaba tal cual el operón de lactosa y solamente se le cambiaban los genes que estaban adentro del operón, pero se utilizaba lactosa. ¿Pero qué pasaba? Por ejemplo, si querías producir alguna proteína en bacterias y utilizabas lactosa, la lactosa sí es algo que puede degradar la bacteria. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando consuma toda la lactosa, va a perder la expresión. ¿Pero qué pasa con el IPTG? El IPTG, bueno, pues el IPTG se llama inductor gratuito. ¿Por qué? Porque las bacterias no lo pueden degradar. Y entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Va a pasar que cuando tú adiciones IPTG, a partir de ese momento vas a inducir la expresión del operón de forma indeterminada. Entonces, vas a tener una expresión continua y entonces siempre se va a estar expresando, lo cual pues es bastante útil para las personas que hacemos biotecnología, porque de esta forma no tenemos que estar cambiando ni adicionando lactosa al medio de cultivo, sino simplemente adicionas el IPTG y entonces el operón se prende indefinidamente hasta que tú ya sacas las bacterias y ya las lisas, las rompes y ya haces lo que tengas que hacer. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Dudas? No. Comentarios, ¿no? Bueno. No.
Muy bien. Entonces, bueno, también nosotros en las bacterias podemos regular la respuesta a través de otra clase de sistemas, como sistemas de dos componentes, a donde nosotros tenemos como sensores que son proteínas transmembranales, que lo que hacen es, digamos, tener una señal del exterior y gracias a segundos mensajeros, lo que van a hacer es desatar una reacción en la cual con ciertos elementos regulatorios de expresión vamos a poder regular la expresión de ciertos genes. Y bueno, en el caso de los eucariotes, existen también mecanismos de regulación. En este caso, generalmente son proteínas regulatorias y estas están asociadas a regiones que están relacionadas con el promotor y que también tienen sitio de unión con la RNA polimerasa. Y fíjense, existen, digamos, técnicas en la biotecnología que hacen como uso de estos mecanismos de regulación. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los ensayos de doble híbrido? De mi parte, no. Bueno, los ensayos Yo de no. doble, ¿no? ¿No han escuchado? Bueno, los ensayos de doble híbrido, chicos y chicas, sirven para justamente ver cómo interaccionan dos proteínas entre sí y lo haces viéndolo a nivel in vivo. Entonces, lo que se hace es ver si se expresa, digamos, que una molécula que sea, digamos, reportera, ¿ok? Entonces, lo que se hace es modificar ciertas regiones del regulador y entonces se hacen reguladores híbridos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí lo que se puede hacer es poner, se parte el regulador en dos pedazos y entonces únicamente si hay interacción de las dos proteínas, o sea, a cada proteína se le pone como un cachito del regulador y entonces si hay contacto entre las proteínas que yo quiero, digamos, que yo quiero analizar, van a tener contacto y entonces me van a formar, digamos, que el regulador por completo, es decir, como que va a ser como un rompecabezas, ¿no? Y entonces va a funcionar como las proteínas van a ser como tipo imán. ¿Qué va a pasar? Pues si tú pones dos imanes que interaccionen y se unen, pues van a estar en contacto y eso a su vez va a hacer que los pedacitos de el regulador de la transcripción se acoplen como en un rompecabezas y entonces se complete el regulador transcripcional. Y entonces yo le puedo poner a este regulador un sitio específico que esté en un gen reportero, por ejemplo, un gen que esté relacionado con fluorescencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si las dos proteínas están interaccionando, lo que va a pasar es que se va a generar la transcripción y va a transcribir esa proteína y después la va a traducir y entonces voy a ver la señal. Muchas veces se utiliza como gen reportero, por ejemplo, GFP, que es una proteína fluorescente. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en estos ensayos de doble híbrido? Bueno, que si las proteínas están interaccionando, se va a generar, digamos, que se van a generar colonias que van a generar fluorescencia. Es muy bonito. Yo doy clases de biotecnología y en la UNAM y hacemos el ensayo de doble híbrido. Y entonces lo que vemos en las cajas Petri son, pues sí, colonias, pueden ser colonias fluorescentes o también le ponemos a la caja, ponemos como gen reportero
digamos que una enzima que es capaz de degradar una molécula que genera un colorante, y entonces las moléculas que vamos a ver, las colonias se van a pintar como de azulito y entonces se va a ver bien bonito. Muy bien, entonces los eucariotes, todo esto para decir que generalmente la regulación eucariota está dada por factores de transcripción. Entonces, si quieren, más adelante podemos hablar de cómo se utilizan estos ensayos de doble híbrido en la biotecnología médica. Muy bien. Y bueno, también nosotros tenemos otra clase de reguladores transcripcionales que se llaman enhancer e insulators. Entonces, ¿qué van a hacer los enhancers o enhancers? Los enhancers, lo que va a si lo traducimos en español, querrían decir los potenciadores. Entonces, lo que hacen estos, digamos, elementos de regulación transcripcional es ayudar a que ocurra más la transcripción. Y en el caso de los insulators son, digamos, elementos regulatorios que lo que hacen es reprimir la transcripción. Entonces, ¿qué va a pasar? Los enhancers muchas veces son elementos de regulación que se encuentran alejados de mi región promotora, pero que al final existen proteínas que se unen a esta región y que hacen que el complejo transcripcional se prenda muchísimo más rápido o se prenda de mejor forma. Y en el caso de los insulators, lo que van a hacer es que van a parecer como topecitos. Estos insulators se van a unir a regiones cercanas al gen, y entonces van a inhibir la expresión de los genes. Y miren, aquí por ejemplo yo les pongo este ejemplo de enhancer, a donde estas proteínas se van a unir a esta región enhancer, y entonces a su vez lo que van a generar es una fosforilación a la RNA polimerasa, y esa fosforilación de la RNA polimerasa, digamos que da un cambio conformacional que maximiza, digamos, el poder de esta RNA polimerasa. Generalmente, por ejemplo, este activador se va a estimular cuando hay factores de crecimiento o radiación UV. Y bueno, también en el caso de la regulación transcripcional en los eucariontes, no solamente está dada por estos factores transcripcionales, sino también está dada a nivel epigenético. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la epigenética? A ver. ¿Ninguno? Sí, son como mecanismos que van a hacer que se exprese o no un gen, pero estos dependen como del factor ambiental. Exactamente. La epigenética depende de factores ambientales, y esto es porque estos factores ambientales modifican la estructura del DNA. Habíamos dicho de que nuestro DNA no es que esté así como una doble hélice perfecta y así organizada. Nuestro DNA está en el núcleo en forma de cromatina. ¿Y qué es la cromatina, chicos? Pues es un complejo de DNA con ciertas proteínas. Y yo ahorita al inicio de la clase les metí dos conceptos nuevos. Les dije que había una cromatina que estaba sumamente condensada. ¿Cómo se llama esa cromatina, chicos? Eucromatina.
Y esa es la cromatina que no se expresa. Y también tenemos otra cromatina que se encuentra de forma laxa. Y esa cromatina, ¿cómo se llama? Se llama eucromatina. Es decir, son los genes que verdaderamente sí se van a expresar. Pero entonces, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que nosotros podemos controlar la expresión de los genes a través de una estructura secundaria o terciaria de nuestro DNA? Bueno, esto se debe a que existen ciertas marcas epigenéticas que son en realidad modificaciones químicas de nuestro DNA. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que existen ciertas marcas epigenéticas, como pueden ser las metilaciones. Generalmente las metilaciones lo que va a generar es que va a haber, lo que va a generar es que se contraiga el DNA, mientras que va a haber otra clase de marcas epigenéticas, que son marcas químicas, que lo que van a hacer es que las van a abrir, como por ejemplo las acetilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, también se puede, una forma de regular la expresión genética es a través de modificar la estructura de la cromatina, es decir, comprimirla o descomprimirla, y todo esto está dada por condiciones ambientales. De hecho, por ejemplo, se han dado cuenta, han hecho, por ejemplo, muchos estudios a través de diferentes generaciones, a donde se ha visto que la expresión, digamos, genética, está regulada también a través de estos factores ambientales. Un ejemplo clásico es algunas enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, con por largos periodos de ayuno o por largos periodos de estrés. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esta parte a donde, por ejemplo, una persona que va a tener un bebé siempre le recomiendan, no, tienes que estar tranquila o tienes que comer bien, porque si no comes bien, puedes afectar a tu bebé. Bueno, la gente antiguamente creía que era como de una forma, como, no sé, como directa, pero sí existe esta modificación. Por ejemplo, se han dado cuenta que, por ejemplo, niveles de estrés muy grandes, o por ejemplo, que las mamás o las mujeres embarazadas al momento del embarazo tengan una dieta rica no sé, azúcares refinadas y un exceso de ingesta calórica, puede causar que los niños tengan una mayor predisposición a que tengan, por ejemplo, enfermedades mentales como depresión, como ansiedad, como déficit de atención. Y entonces, ¿esto por qué, chicos? Porque justamente todos estos factores ambientales han hecho que cambie la estructura de la cromatina en el bebé, y eso al final tiene consecuencias para toda la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se altera la expresión de los genes. Tal vez la mamá no tenía esta predisposición para estas enfermedades, pero debido a que estuvo consumiendo una mala dieta, hace que la expresión de los genes cambien, y entonces se generan estas enfermedades que son bastante complejas, ¿no? También, por ejemplo, esto se ha descrito en personas, en generaciones posteriores de personas que estuvieron en guerras. Por ejemplo, esto se describió muy bien en Suecia. Entonces,
hubo un periodo de hambruna muy grande en Suecia y después de esto se siguió la salud de las personas y de los familiares de estas personas. ¿Y qué se encontró? Que aquellas personas que provienen o sus orígenes son personas que estuvieron bajo restricciones alimentarias, es decir, en periodos de hambruna, tienen una mayor propensión a desarrollar cierto tipo de enfermedades, como son la diabetes. Entonces, pues eso explica muchas veces muchas de estas enfermedades que son tan complejas, que no tienen nada que ver con los genes en sí, sino más bien con su expresión génica. ¿Tiene alguien aquí alguna duda? ¿Comentario? Entonces, bueno, la epigenética sería esta rama de la biología que se dedica al estudio del control de expresión de los genes a través de la estructura del DNA. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, yo les había comentado que en el caso de los eucariontes necesitan, digamos que, un proceso de maduración. Y este proceso de maduración, ¿a qué nos referimos, chicos? Pues nos referimos de que, ya les había explicado, de que los genes eucariontes tienen intrones y exones. ¿Qué son los intrones, chicos? Pues son secuencias que no van a codificar para aminoácidos para la proteína, pero están dentro de los límites de la región codificante. Entonces, ¿estos intrones para qué sirven? Anteriormente, estos intrones la gente creía que era DNA basura y decían, ay, no, los intrones no sirven para nada, pero no. Ha habido diversos estudios a donde se ha encontrado que la función de los intrones es regulatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Es un mecanismo de regulación de expresión. Y entonces, para que se puedan expresar los genes y se puedan traducir, tiene que haber un proceso de maduración de los RNAs. Y entonces, ya les había comentado que en el caso de los genes eucariontes, este proceso de maduración consiste en 3 eventos. Uno es que se adicione una molécula CAP al 5'. Esa es una. La segunda es que se adicione una colita de polía al extremo 3'. Muy bien. Y finalmente, lo que debemos de hacer es quitar los intrones y solamente dejar los exones. ¿Ok? Entonces, para que un mRNA se considere maduro y se pueda traducir, siempre tiene que tener estos 3 elementos. Colita CAP en el extremo 5', colita polía en el extremo 3', y finalmente quitar todos los intrones y solamente dejar los exones. Muy bien. Y este proceso se llama splicing. ¿Por qué? Porque estos intrones, lo que ocurre, se van quitando porque digamos que el mRNA sufre splicing, que quiere decir como doblamiento. Y entonces en este proceso todo lo que sobra se quita y se unen los exones y así nos queda la región codificante. Recuerdan que yo la clase pasada les estuve comentando de que generalmente si nosotros queremos tener un gen maduro, es decir, para poderlo, no sé, por ejemplo, quiero sacar el gen de un humano, ¿no? Si yo extraigo DNA y simplemente hago unos primers, es decir, unos cebadores para sacar el gen, ese gen va a tener intrones y va a tener exones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues estos intrones van a meter ruido a la proteína y entonces incluso me pueden cambiar el marco de lectura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si quiere sacar
digamos que la secuencia que va a codificar para la proteína. Bueno, pues tiene que primero purificar los mRNAs maduros, que ya lo vimos cómo se hace. Existen unas columnitas de afinidad que tienen afinidad hacia la colita poli-A, y entonces de esta forma nos aseguramos que los RNAs que estamos purificando sean maduros. Entonces, después de eso, utilizo una polimerasa que se llama una retrotranscriptasa, y entonces esta retrotranscriptasa lo que va a generar van a ser cDNAs. Entonces, esto todo en el laboratorio y todo en el tubito. Entonces, esa retrotranscriptasa es una enzima que aislaron de un virus de RNA y que posteriormente la purificaron y la modificaron para poder hacer biología molecular. Entonces, esa enzima lo que va a generar es una molécula de cDNA, y esa ya molécula de cDNA ya va a tener solamente la región que va a codificar para la proteína, no más. Muy bien. Ya hemos llegado a este punto a donde ya tenemos nuestro mRNA. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El primer paso es la transcripción, que es el paso de DNA a RNA. Y luego viene un segundo paso, que es el paso de RNA a proteína. De hecho, por eso nosotros decimos que el producto de los genes, el producto funcional de los genes, en un 99% de los casos son las proteínas. ¿Por qué digo 99%? Bueno, porque también existen otra clase de RNAs que son funcionales, como ya vimos, los RNAs de silenciamiento, los RNAs de transferencia, los RNAs ribosomales. Pero en general casi todo nuestro genoma está relacionado con genes que codifican para proteínas. Pero ¿cómo es que nuestras células saben qué proteína exacta codificar? ¿Y cómo no equivocarse? Bueno, pues porque existe lo que se llama el código genético, que el código genético, a grandes rasgos, lo que quiere decir es ¿a qué corresponde una combinación de 3 nucleótidos a proteína, a aminoácido, diré? Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un lenguaje que está hecho a base de nucleótidos y que cada 3 nucleótidos me va a representar un aminoácido. Y siempre esa combinación de esos 3 nucleótidos va a dar para el mismo aminoácido. Y generalmente nosotros, ¿qué decimos? El código genético es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la bacteria más chiquitita hasta el elefante más grandote tiene en general el mismo código genético. Hay salvadas excepciones. Ahora ya por eso se dice que es casi universal, pero para simplificarlo, digamos que es universal, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los organismos compartimos este mismo código genético. ¿Y esto cómo funciona, chicos? Bueno, en el proceso de la transcripción, de la traducción, nosotros vamos a tener un RNA muy importante. Se llaman los RNAs de transferencia. Y estos RNAs de transferencia, ¿qué tienen de particularidad? Bueno, que cada RNA de transferencia tiene una región llamada anticodón, la cual es complementaria al triplete. El triplete se va a llamar codón. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, que tiene unido a su extremo 3', tiene unido un aminoácido en específico. Es decir, este tRNA o RNA de transferencia que tiene este anticodón, que es CAU,
siempre, siempre, siempre va a tener unido valina. ¿Ok? Entonces vean, aquí están los diferentes codones y a qué aminoácido corresponde. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sí, para el proceso de traducción necesito yo estos RNAs de transferencia. Pero también, ¿qué necesito? Necesito algo llamado los ribosomas. ¿Que los ribosomas dónde están, niños? Están en el retículo endoplásmico rugoso. Y lo que hacen estos ribosomas y lo que son estos ribosomas son complejos de proteínas con RNAs ribosomales. En el caso de los eucariontes, tenemos que vamos a tener, digamos, 3 subunidades, no, dos subunidades. Y en total vamos a decir que se llama 80S, ¿ok? Vamos a tener una subunidad mayor que va a ser la de 60S y otra de 40S. Esa subunidad que tiene, que es la 60S, va a tener un RNA ribosomal llamado 5S y otro 28S. Y la subunidad pequeña, o la 40S, va a tener un RNA ribosomal llamado 18S. Para que el ribosoma sea funcional, tengo que tener las dos subunidades y todos los RNAs acoplados. ¿Qué ocurre en el caso de los procariontes, es decir, de las bacterias, chicos? Bueno, en este caso son más pequeños los ribosomas. Estos son 70S. Y estos también están conformados por dos subunidades, la 50S y la 30S. Estos también tienen, en el caso de la subunidad mayor, tiene un RNA ribosomal 5S y tiene otro que se llama 23S. Y en el caso de la subunidad menor, tiene otro que se llama 16S. Entonces, ¿por qué se le llama 70S y 80S? Bueno, no sé si ustedes, o sea, veo que muchos de ustedes son QFBs. Tal vez ustedes no sé, yo cuando estaba haciendo la carrera hace miles de años, llevaba una materia que se llamaba, déjenme recordar, fisicoquímica farmacéutica. Y entonces en fisicoquímica farmacéutica nosotros hicimos una práctica en la cual nosotros sedimentábamos ciertas moléculas y a partir de su tiempo de sedimentación podíamos determinar el tamaño de las moléculas. Bueno, pues eso fue lo que hicieron, chicos. Centrifugaron y vieron su tiempo de sedimentación y entonces a partir del tiempo de sedimentación pudieron saber cuál era el peso molecular de estos complejos. Entonces, bueno, se dieron cuenta que en el caso de los ribosomas de los procariotes son más pequeños, por eso se llama 70S, y en el caso de los eucariotes son muchísimo más grandes y por eso se llama 80S. Y ya cuando separaron los ribosomas, los pudieron separar en sus diversas subunidades y sus nombres se deben a que es su tiempo de sedimentación. Y entonces, pues obviamente en el caso de los eucariotes es más grande porque sus subunidades son más pesadas que las de los procariotes. Muy bien, pero ¿cómo es que ocurre el paso de la traducción? Bueno, el paso de la traducción ya es cuando vamos a generar cuando vamos a generar nuestra proteína, y esto ocurre en los ribosomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que va a pasar es que la subunidad menor va a ser la que se va a acoplar al mRNA. Posteriormente, cuando yo ya tengo mi primer tRNA cargado, que en general es un tRNA que tiene metionina, que tiene el codón de inicio que es AUG, se va a acoplar y también con la subunidad mayor. Y esto va a generar que se genere, digamos, el complejo mRNA ribosoma. Y entonces, ¿cómo va a ocurrir esto?
Bueno, lo que va a ir pasando es que en el ribosoma se va a ir como leyendo codón con codón y se va a ir moviendo el ribosoma a la vez. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que vaya uniendo, cada vez que vaya, digamos, moviéndose, va a entrar un nuevo tRNA cargado que va a ser complementario al codón. Y entonces, después de eso, va a haber una polimerización y se va a llevar a cabo la unión entre cada uno de los aminoácidos por un enlace peptídico. Y cuando se lleva a cabo el enlace peptídico, lo que va a ocurrir es que se va a romper el enlace que se tenía del tRNA con el aminoácido y de esta forma se va a eliminar el tRNA que ya no está cargado. Muy bien, eso va a pasar así, va a ir codón por codón por codón. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo es que este ribosoma va a saber que ya llegó al final? Si nosotros nos fijamos dentro del código genético, existen ciertos codones de paro. ¿Cuáles son estos codones de paro, chicos? UAA, UAG y UGA. ¿Cómo yo me los aprendí? Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guanajuato. UGA, pues es muy fácil, es como de cavernícola. Entonces, todos estos codones, si se los encuentra el ribosoma, lo que va a generar es que se desensamblen todas las subunidades. Y entonces, ¿qué va a generar? Va a liberar al mRNA y va a liberar a la secuencia, al polipéptido y se va a empezar a plegar y ya se va a generar nuestra proteína plegada. ¿Hasta aquí tienen dudas, comentarios? Por el momento no. Muy bien. Ahora, esta clase es para que ustedes también aprendan a utilizar ciertas herramientas que son, digamos, muy útiles para nosotros los que hacemos biotecnología. Entonces, les pedí su correo porque vamos a hacer nuestra primer tarea. Y esta tarea la llamo Actividad Refuerzo Dogma de la Vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad, niños? Lo que vamos a hacer en esta actividad es que vamos a sacar una secuencia del GenBank. Después de eso, lo que vamos a hacer es a detectar cuál es el Open Reading Frame con esta herramienta. Después de eso, lo que vamos a hacer es pues sacar vamos a traducirlo con algunas herramientas que les voy a mostrar. Y posteriormente ustedes van a identificar el codón de inicio y de término, ¿ok? Ya sacando el codón de inicio y de término, lo que les voy a pedir es que hagan un BLAST y con la secuencia codificante y entonces con eso van a ver qué proteína es. Y después, lo que les voy a pedir es que generen su modelo tridimensional de la proteína. ¿Están listos para que les enseñe cómo se hace? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a PubMed. A ver, o a NCBI. NCBI. Bueno, fíjense, podemos entrar por PubMed o podemos entrar por NCBI. Yo les recomiendo que entren por NCBI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues podemos buscar aquí cualquiera de nuestros genes, ¿no? Déjenme ver, podemos buscar, a ver, un gen de tripanosoma. Trecruci. Y ustedes aquí le pueden poner
aquí hay diferentes bases de datos. La NCBI es National Library of Medicine de los Estados Unidos. Entonces, ustedes aquí pueden tener acceso a un montón de cosas. Vean, por ejemplo, aquí tienen PubChem, tienen también proteins, tienen PUBs, tienen datos de expresión, tienen de nucleótidos. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí nucleótidos. Y entonces, lo que vamos a hacer es sacar Whole Genome Shotgun Sequence, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos sacar un pedazo del genoma de Trypanosoma cruzi. Vean. Y entonces aquí vienen, por ejemplo, en este caso, aquí te van a venir todos los genes que están codificados. Aquí son buena onda, aquí sí los anotaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en el GenBank, digamos que la persona que lo subió, lo que hizo fue buscar qué genes estaban en esta región. Y entonces aquí te los van como delimitando. Por ejemplo, aquí te ponen esta región esta región codifica para esta proteína, ¿ok? Y entonces, pero vean, codifica para muchas. Entonces, vean, déjenme ver dónde está la secuencia. Bueno, aquí están todos los genes, déjenme ver dónde está ese fragmento, porque aquí solamente me están poniendo las proteínas que codifican. A ver, déjenme ver. Gene ID. Trypanosoma cruzi. A ver. Podemos darle en FASTA. Aquí está. ¿Ok? Este sería el gen. Entonces, aquí ya te los tienen delimitados. Aquí no te los ponen así, por fragmento. Entonces, bueno, si yo quisiera saber qué hace este genoma, lo que tengo que hacer es irme a la región, al BLAST. ¿Algún día ustedes han utilizado BLAST? No, de mi parte no. Entonces, bueno, el BLAST es una herramienta súper mega útil, niños. Lo que hace BLAST es buscar como ciertos patrones que se repiten y entonces lo que hace es, pues, mostrarte cosas que se parecen. Entonces, miren, por ejemplo, yo le podría poner aquí Nucleotide BLAST, pero también puedes, aquí es para que te muestre genes relacionados, pero también tengo una herramienta que se llama BLAST-X, a donde tú metes nucleótidos, pero lo que te va a enseñar son a las proteínas que se parecen. Y también puedes tú meter proteínas y puedes, te va a decir, pues, a los nucleótidos que se te parecen. En este caso, yo creo que lo más importante sería meter el gen y que nos diga qué proteína es. Entonces, lo que tienes que hacer aquí simplemente es pegarlo. De todas formas, no se preocupen, el manualito yo se los voy a dejar. ¿Para qué? Para que el fin de semana hagan la tarea y y puedan hacer todo el procedimiento. Entonces, bueno, muy bien. Le vamos a dar aquí BLAST. Y entonces lo que va a hacer es ir buscando cosas que se parezcan. En este caso, hace como un paso, lo va a traducir y entonces, ya cuando lo traduce, lo va a comparar con la base de datos de proteínas. Pero también lo puedes hacer, solamente búscame secuencias de nucleótidos, ¿ok? O por ejemplo, si tú tuvieras la secuencia de proteína, también le puedes decir, búscame los genes que están asociados a esta proteína. Entonces, bueno, ahorita lo que está pasando es que está buscando y haciendo
es esta como búsqueda de secuencias que se parezcan. Entonces, mira, ya tenemos. Y vean, aquí lo que te dicen es que tiene un 99% de coverage. ¿Qué quiere decir coverage, chicos? Que lo cubre. Y tiene un 100% de identidad. Entonces, aquí me está diciendo que esta proteína es una proteína putativa. ¿Qué quiere decir putativo? ¿Alguno de ustedes sabe qué es putativo? No. Es un padre adoptivo. Sí, puede ser como un padre adoptivo, pero en el caso aquí de la genética y de la biotecnología, y en lo específico en la parte de genómica, cuando te dicen que un gen es putativo, quiere decir que es probable, pero que todavía no se ha comprobado experimentalmente que ese gen sirva para eso. Entonces, vean, aquí lo que me está diciendo es que es un Trypanosoma grayyi, o sea, no era Trypanosoma cruzi. Y aquí ya me da la secuencia de aminoácidos y todo. Entonces, pues sí está bien, porque ¿qué quiere decir? Que pues sí es una proteína es una proteína de T. cruzi. ¿Qué es lo que podría ser? Por ejemplo, podría haber incluso aquí, puedo bajar, por ejemplo, el alineamiento. Le puedo dar aquí en FASTA y ya le doy aquí permitir. Y entonces, miren, aquí me muestra a la secuencia de proteína. Muy bien. Ya tienes la proteína. ¿Ahora qué puedes hacer? Bueno, puedes utilizar ahora programas que te digan cuál es la estructura tridimensional de tu proteína. Hay varios métodos. Hay uno que se llama AlphaFold y es el más moderno. Lo podemos hacer si así lo quieren. Digamos que yo tengo como el tutorial de cómo hacerlo y lo he hecho con mis alumnos de biología. También existe un método que no es tan bueno, que se llama, bueno, es por homología y el programa se llama SwissProt. ¿Alguno de ustedes lo ha oído? SwissProt. ¿Cómo es? Es que me equivoqué. SwissProt. Está aquí, miren, es el Swiss Model. Entonces, en el Swiss Model, lo que se hace es hacer modelado de proteínas. Y entonces, ¿cómo se hacen los modelos, chicos? Bueno, lo que se hace es utilizar proteínas que ya se sepa cuál es su estructura y por homología, hacer modelos similares. Entonces, es muy fácil de utilizar. En este caso, solamente necesitas esta plataforma de Swiss Model y lo único que necesitas hacer es pegar tu secuencia de la proteína. Y entonces aquí yo le pondría tarea y le puedes dar que busque los templados y de esta forma tú puedes elegir cuál es el mejor. Entonces, ¿qué hace este programa, chicos? Bueno, lo que hace este programa es buscar aquel molde, aquella estructura de la proteína que ya se tiene y que se obtuvo de manera experimental que se emparezca más. Entonces, este método es bueno, pero digamos que si tú no tienes las herramientas computacionales adecuadas, no lo puedes refinar. En cambio, cuando tú utilizas el método de AlphaFold, digamos que los modelos ya salen bastante bien y entonces no necesitas darle demasiados pasos de refinamiento y entonces no requieres tanto poder computacional. Entonces, bueno, con esta herramienta lo que vamos a obtener es nuestra proteína tridimensional. Entonces, bueno, se tarda un poquito, niños. Se tarda un poquito. Y entonces aquí lo que nos va a dar de dato es cuáles son los posibles
digamos, moldes que podemos utilizar. ¿Y cuál es el que necesitamos utilizar o cuál es el mejor? Bueno, pues depende de dos factores. El primer factor es qué tanto se parece a mi proteína. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es el porciento de identidad en aminoácidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una proteína que se parezca más va a ser un mejor modelo. Y el segundo criterio es que tengas tú, digamos, un buen coverage. ¿Qué quiere decir un buen coverage? El coverage quiere decir que la mayor parte de tu proteína, digamos, se abarque dentro del molde. Es decir, que tengas una buena fracción de la proteína, pues, que se vea abarcada por el modelo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a requerir? Mientras tanto, les voy a pedir, ¿tienen ustedes equipo? Bueno, sí, seguramente sí, porque toman la clase online. Entonces, lo que les voy a pedir es que bajen un programa llamado PyMol. ¿Por qué? Porque en PyMol va a ser a donde vamos a visualizar las moléculas, ¿ok? Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar? Me va a decir cuál es el mejor modelo y a partir de eso, yo ya le voy a poder decir, bueno, quiero utilizar este modelo como modelo, esta proteína fulanita. Y entonces, a partir de ahí, ya le dices que lo modele y a partir de que lo modele, pues ya es mucho, ya te va a dar un archivo PDF y ese archivo PDF hay que abrirlo en este programa. Entonces, bueno, es muy sencillo bajar PyMol. Entonces, nada más hay que descargarlo, chicos, y ya. Entonces, mientras estamos haciendo esto, les voy a pedir que por favor bajen PyMol. Miren, aquí ya está. Yo en mi caso, pues tengo Mac, lo bajo en Mac. Si tienen Unix, bájenlo en Unix. Si tienen Windows, aquí está. Entonces, bueno, en mi caso, pues es bien sencillo. Simplemente tengo que abrir. Entonces, bueno, aquí, déjenme ver dónde estás, PyMol. Aquí estás. Entonces, PyMol es una herramienta muy fácil de utilizar. PyMol es abrir. Es seguro, es el programa más básico para hacer cosas de proteínas. Y entonces, en este programa, nosotros podemos, pues, ver nuestras estructuras tridimensionales. ¿Han oído hablar de PDB, chicos? Protein Data Bank. Ajá, es el Protein Data Bank. Entonces, el Protein Data Bank es una herramienta también que sirve. ¿Para qué? Para poder ver las estructuras tridimensionales de proteínas que se han obtenido de forma experimental. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les voy a mostrar, no sé, vamos a buscar, déjenme ver. Vamos a bajar esta. Mientras tanto, generalmente los archivos de estructuras de proteínas están en PDB. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es bajar el archivo PDB. Validation, PDB, Structure, PDB, Display, Download, Pasta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjenme entrar aquí y bajarlo. Pasta, PDB, ahí estás. En este caso, vean,
Yo ahorita ya estoy bajando mi PDB. Y ya se bajó. Entonces, lo único yo que tengo que hacer es abrirlo aquí. Open. A ver, Open, le dan aquí. Y en este caso, pues van a estar en mis descargas. Le das que sí y abres el archivo PDB. Y vean, aquí está la proteína. Ustedes aquí pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, pueden cambiar pueden cambiar, por ejemplo, el color, ¿no? El background. Entonces le pueden dar aquí que lo cambien a blanco. A mí me gusta más en blanco. ¿Por qué? Porque si quiero hacer imágenes para alguna cosa en específico, es mucho más fácil. Y también, por ejemplo, ustedes aquí pueden cambiar, por ejemplo, cómo se colorean las imágenes. Le puedes dar aquí en Action. Y bueno, por ejemplo, déjame ver, Show High. Le puedes dar acá, por ejemplo, Color y le puedes decir, a ver, coloréamela, por favor, por unidad. En este caso, ¿qué ocurre? Aquí te las está coloreando de acuerdo a qué unidad pertenece. En este caso es una proteína dimérica. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo dos subunidades. Entonces, ¿qué va a pasar? La subunidad A está de un color y la B de otro. Y por ejemplo, si yo quisiera ver la secuencia, le doy aquí en Sequence y vean, la secuencia A está en verde y la secuencia B está en azulito. A ver, vamos a ver. ¿Ya qué creen? Ya está aquí, ya me está diciendo. Ya me encontró 50, digamos, templates o moldes, y entonces vean, aquí me está diciendo cuánto es el porcentaje de identidad. Siempre que yo haga, digamos, un modelo, siempre mínimo, tiene que tener, no sé, un 40% de identidad cuando se hacen modelos por homología. En este caso, tengo un 77.62% de identidad, lo cual es bastante bueno. Entonces, pues sí es adecuado. ¿Cuánto tiene? Déjenme ver. De identidad. ¿De coverage? ¿Cómo vamos a saber dónde está el coverage? ¿Y qué tanto tiene de coverage? Fíjense, aquí todo se ve azulito. Entonces, solamente hay ciertas regiones que están blanquitas. Estas regiones blanquitas son las regiones que no se modelan, que no comparten. Entonces, lo que yo necesito hacer para poder hacer un buen modelo de homología, ¿qué tiene que tener? Una gran identidad que generalmente, digamos, lo aceptable es que sea más de un 40%, y que tenga gran coverage. Si lo cumple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente le tengo que decir que me cree el modelo. Y entonces ahorita pues ya me va a crear el modelo y lo único que voy a hacer va a ser bajarlo y ya lo voy a meter aquí. Pero mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, les podría yo pedir que por favor coloreen las subunidades para aprender a utilizar PyMol, que las coloren de diferentes colores. No sé, que la subunidad A me la colorees, no sé, de rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con la secuencia la selecciono y a partir de ahí lo único que tengo que decirle es en Select, le doy color y por ejemplo la quiero colorear de rojo, pues elijo rojo. Y vean, también hay otra forma de seleccionar. Por ejemplo, aquí en este cuadrito hay una parte donde dice Selecting y te dice Chain, te dice Segment, te dicen Object, te dicen Molecule, te dicen carbonos alfa y te dicen átomos, te dicen residuos. Entonces, tú puedes seleccionar, por ejemplo, Chain. Si seleccionas Chain, lo vas a seleccionar todo. ¿Ok? Si, por ejemplo, tú le dices que seleccione únicamente residuos,
si tú le das acá, solamente vas a seleccionar un residuo y te lo va a marcar aquí. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea, chicos? Yo ahorita, bueno, mañana les voy a mandar por correo una secuencia. Y esa secuencia, lo que vamos a hacer es hacer este proceso de BLAST, a donde ustedes van a obtener la secuencia de aminoácidos, y después de que obtengan la secuencia de aminoácidos, en Swiss Model van a sacar su modelo. Miren, ya está. Vean, por ejemplo, ustedes pueden darle aquí en Structure Assessment para ver qué tan buena está su proteína. Y entonces lo que les va a mostrar es un diagrama de Ramachandran. Y el diagrama de Ramachandran lo que te va a decir es, digamos, los ángulos de torsión que tenga tu molécula. Ya se sabe que, por ejemplo, una molécula, un buen modelo, tiene, por ejemplo, que no tener más allá de unos 95% de los residuos en regiones favorables. ¿Cuáles son las regiones favorables, chicos? Son estas regiones, niños. ¿Ok? Bueno, hay regiones permitidas y regiones favorables. Las favorables son las que están más en verde y las permitidas son las que están en verdecito claro. Al final, generalmente tienes que tener en favorable, yo creo que como un 95%, y en regiones permitidas, 98%. Y entonces vean, aquí por ejemplo te da todos esos datitos y te dice, mira, tienes 4.14 de outliers. ¿Qué quiere decir outlier, chicos? Son todos estos aminoácidos o todos estos residuos que están fuera del gráfico de Ramachandra. Lo que te quiere decir es que su geometría no es favorable y por tanto es poco probable que la proteína en esa región tenga esa estructura que le estás diciendo. Pero si dices que outliers son 4.14, bueno, sí quiere decir que en las regiones permitidas vas a tener ¿qué porcentaje? Pues más o menos como un 95.8%. Entonces, este modelo sí no está tan mal, pero pues lo tienes que someter a procesos de relajamiento para que ya lo puedas utilizar. Pero eso no lo vamos a ver aquí porque pues eso ya sería otra clase. Pero pues está padre que tengas como la estructura, no sé, por ejemplo, muchos de ustedes supongo que son estudiantes o están haciendo el posgrado o dan clases. Entonces, muchas veces es muchísimo más fácil enseñarle a los chicos, por ejemplo, algunos de ustedes que son maestros, enseñarles las estructuras de la proteína y no sé, en PyMol marcar ciertas regiones de la proteína que son importantes, ¿no? Como podrían ser sitio catalítico o sitio alostérico. Y entonces, pues bueno, es una habilidad útil para la vida de los académicos y de los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Están todavía ahí? Sí. ¿Me van a mandar, por favor, su correo? Y yo mañana en la tarde les voy a mandar una secuencia y las instrucciones precisas de cómo, las instrucciones precisas de cómo hacer el ejercicio. ¿Por qué vamos a hacer esto, chicos? Porque yo quiero que todos ustedes aprendan a utilizar utilizar las herramientas de modelaje, porque en la biotecnología es muy importante aprender a utilizar esta clase de herramientas y también aprender a utilizar PyMol, ¿ok? Entonces, si me pueden poner su correo, estaría muy bien para que yo ya se los mande. Erendira, ¿te lo mandamos a tu correo o aquí en el chat? Pues si quieres ahorita mándamelo y entonces mándame si quieres aquí tu correo en el chat y ahorita yo ya lo copio y lo pego y ya tengo mi lista de todos ustedes, ¿vale?
Perfecto, gracias. Sí, de nada. Entonces, por mi parte sería todo. Entonces, más bien, los veré la próxima semana y veremos un poco de los modelos y si tuvieron dudas. A ver, Yael, ¿tienes dudas? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Una pregunta. ¿Dónde se pueden ver las clases grabadas? Eso fíjate que no te lo sé decir. Es que a mí solo me dan el enlace, o sea, me dan así nada más el enlace y ya, pero no sé dónde se vean. Ah, ok. Pero no te Bueno, preocupes, todas las instrucciones, yo ya tengo mi instructivo, entonces viene con screenshots de cada uno de los pasos. O sea, realmente ok. es algo muy sencillo, que de hecho es mucho más fácil mis screenshots que veas el La video, clase. porque en el Ok. video lo tienes que detener. Y entonces en el screenshot, pues ya simplemente vas siguiendo paso por paso y eh, te puedes quedar en el paso que quieras. Órale. Entonces, ya ahorita con sus correos, nada más no me vayan a cerrar porque la otra vez me cerraron y ya no pude copiar. A ver, déjenme que los copie para que ya los tenga. Ay, híjole. A ver, déjenme ver por qué. Safari. No sé por qué no puedo copiar. A ver, Keynote. A ver. Híjole. Híjole, ¿saben qué? Que no lo puedo copiar, como que está restringido. Ay. ¿Me pueden mejor mandar un correo, niños? Igual no sé si lo Sí. podrían anotar en el chat de WhatsApp, está abierto. ¿Hay chat de WhatsApp? Sí, en ese nos mandan el enlace. Ok. Erendira, perdón que te interrumpa. ¿No será mejor si nos puedes mandar un formulario y en el formulario ya te aparece un reporte en Excel? A ver, déjame ver. Sí puede ser eso, pero bueno, se lo mando entonces a los de Guamedia y ustedes me lo mandan, ¿se lo mandan a ellos? Sí, puede ser. O Pues de hecho, al contestar el primer correo que nos dijiste, ahí ya tendrías los correos de cada uno. Sí, o mándenme uno sí, mándenme mejor cada quien un correo y ya, ¿vale? bueno, Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos, estudian y nos vemos. gracias, hasta luego. Doctora, una pregunta. Mande. ¿Cuál va a ser el tema de la siguiente semana para leer un poco? Todavía la siguiente semana, vamos a seguir viendo esta parte de cómo se utiliza PyMol y cómo se utiliza todas las herramientas para hacer el modelaje molecular, pero pues ya terminamos nuestro repaso de dogma de la biología molecular, es decir, transcripción, traducción, y ya ya la próxima semana ya vamos a empezar con expresión génica, ¿vale? Gracias. Muy bien. Nos vemos. Doctora, yo sí tengo una duda, profesora. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería su correo? Sí. Es que se los mandé aquí. A ver, esperen. Erendira Rojas Ortega. Es mi nombre. Gmail.com. No. A ver. Ok, muy bien. Ya se los puse ahí, chicos. Entonces, mira, ya tengo aquí un grupo de WhatsApp. No, pues muchísimo mejor. Súper. Entonces, está muy bien. Ya que los tengo ya los tengo aquí en el WhatsApp, es más fácil para mí. Ya no me manden el correo. Yo les mando un formato y queda listo, ¿vale?
Cuídense. Gracias. Bye.